Mela Márquez, directora de la Cinemateca, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Qué gusto de verla. Muy bien. El gusto es mío. Siempre que vengo a un medio de comunicación me alegro porque entiendo que la Cinemateca pues puede darse a conocer con el público. Le decía a la audiencia, estaba comentando con la audiencia que gran película, Bridge of Spies. Sí, gran película. Puente de Espías. Yo creo que es imprescindible en la cinematografía contemporánea de Steven Spielberg, que tiene sus matices. Sí, tiene sus matices, pero Steven Spielberg siempre marca una diferencia en cualquiera de sus películas, puntualmente en esta. En esta, ¿no? Y Tom Hanks está sensacional. Bueno, sí. Soberbio, diría yo. Y además, actor icónico de Spielberg, ¿verdad? Salvar al soldado Ryan y todo. Sí, varias películas. Sí, varias películas, sí. Películas europeas, básicamente, que vamos a tener en la Cinemateca en una programación muy especial. Tenemos ¿verdad? el Eurocine, que empezó ayer con una gran película, que es la película que estuvo candidata al Oscar por Alemania, es Perfect Days de Wim Wenders. Bueno. Y como siempre, Wim Wenders, digamos, no traiciona, ¿no? París, Texas, que para mí es una verdadera... París, Texas también la vamos a ver. París, Texas, está el día Márquez 7. No es un ciclo, sino es dentro del Eurocine. Alemania ha propuesto Perfect Days, que es una película extraordinaria. París, Texas, que la damos a las 7:30 el día martes 7. O sea, yo salgo de la radio a las 7, cruzo, tampoco me queda tan lejos y me voy a la Cinemateca. ¿Verdad? Qué maravilla. Nos vamos a la Cinemateca. Ayer hemos empezado con la película de Wenders. Que sería. ¿Qué después tenemos hoy? Revoir París, que es una película de Alice Wicour, que es una película que trata un poco el atentado del Bataclan. Sí. Los atentados islamistas de Bataclan. Es una película, he escuchado comentarios, no la he visto todavía, que es una película muy intimista y además es muy fuerte porque narra desde adentro. Claro. ¿Verdad? El ataque desde adentro mismo de Bataclan. Sí. Discoteca en el centro de París. Creo que en el año 2000. Creo que ha sido antes de la pandemia. No, mucho antes de la pandemia. Pero si no es los 18, 17. Sí. ¿Qué más, Mela? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos también una película que va a ser una película italiana, pero que es coproducida por boliviano. No, en realidad es producción boliviana hecha por un catalano que es el nieto de Sasha. ¿Sabes quién es Sasha? Sasha es uno de los escritores más importantes contemporáneos del siglo pasado, digo, el 900. ¿no? 1900. Sí, italiano. Y este chico estudió el Centro Experimental, dio la casualidad que fue mi alumno. No me diga. En el centro, sí. ¿Ah, sí? Sí, el señor catalano. Y ha venido a Bolivia a hacer esta película. ¿Esto dónde? ¿En Milán? ¿En Milán, Mela? ¿Fue en Milán? No, en Roma. En Roma, Yo estudié al Centro Sperimentale di Cinematografia in Cinecittà. Ricordo Cinecittà, por favor. Sì, per favore. Per piacere. Rossellini, ¿quiénes han estado en Cinecittà? Bueno, Cinecittà ha inaugurado el fascismo en realidad, ¿no? Bueno. Inaugura los estudios. Mussolini en 1933, si no me equivoco. Sí, por ahí. Sí. Y después, pero en esos estudios han pasado los grandes del cine, los grandes. Fellini, por ejemplo. Todo lo hizo en Cinecittà. Todo lo hizo en Cinecittà. Y también Pasolini, a pesar de que ha habido, digamos, esa época que se dice del neorrealismo, que deciden los 50 salir de los estudios. Sí. Pero hay un estudio, justamente mi amiga, que es ella también directora, productora y montajista, la nieta de Laurentiis, Hilaria de Laurentiis, ella está haciendo un trabajo sobre Rossellini. O sea, es la hija de Dino de Laurentiis. Sí. Gran productor cinematográfico. Es una maravilla. Se llama a ver, vamos a vamos a calmarnos porque ya me está... ya te está entrando calores. No, es que, a ver, Mela Márquez ha estudiado... Sí.
Con Dino de Laurentiis. No, he estudiado con la nieta, mi compañera de curso es Hilaria de Laurentiis. De acuerdo, la hija. La nieta. La nieta. La nieta. Sí. Y la nieta ahora tiene una productora y ha hecho un film bellísimo que se llama Rossellini. Es verdad. Que ella dirige esa película, producida por su marido, que es de la B&B Films. Ahora está tratando de hacer una reconstrucción de todo el pensamiento de Rossellini. Ha comprado archivo de la RAI por montones y piensa hacer con inteligencia artificial de las entrevistas que hicieron, radiales y también televisivas, un documental y trayéndolo a la realidad con inteligencia artificial a Rossellini. Y ahí es donde en este libro, porque hay un libro también que está siguiendo, y me dice que el neorrealismo es verdad que sale de los estudios hasta cierto punto, pero no es tan cierto. Bueno, en Roma Ciudad Abierta sí sale. Sí sale, o sea, salen ejemplo, a las calles. A las calles. Pero hay muchas de los... Coquetea mucho partes, con el documental, coquetea muchísimo. Pero digamos muchísimo. que es una verdad a medias eso. Bueno, de acuerdo. Que sí es verdad que salen, pero que también vuelven. ¿No? Porque hay muchas escenas que se han hecho en los estudios. Sí, es verdad. ¿Y por qué? Porque el cine... o es documental o lo tienes que controlar de alguna manera. Claro, Amarcord, que es una película eminentemente feliniana o feliniesca, está hecha en Cinecittà. Bueno, ese barco jamás parte de... Pero ahí, digamos, Fellini nunca quiso ser parte del neorrealismo. Aparte la Strada y le Note di Cabiria, que son esa línea, sí. Él vuelve a la ficción. Pero él se divorcia. Y se divorcia también del concepto, digamos, porque muchos de los cineastas del neorrealismo eran comunistas. Se declaraban al menos del Partido Comunista hasta Pasolini. Abiertamente. ¿No? Abiertamente. Que él decía, soy gay. No, yo no, sí decía, soy gay comunista, claro. Y luego, claro, Umberto Eco, que lo recuerda todo esto muy bien, porque además lo testimonió, decía que, por ejemplo, Salo y los últimos días de Gomorra, o algo así, es una película que tiene un marcado carácter reivindicativo comunista. Y más allá de las escenas que son muy fuertes. Sí, yo nunca la he terminado de ver. Debo confesar, porque no más solo allá visto, de mi sensibilidad. No, de acuerdo, pero es que hay que entenderla. Es decir, yo la he visto por lo menos 2 veces y siempre encuentro algo diferente. Es una película extraordinaria y la fotografía es buenísima. Entonces, digamos, en ese mi pasar por el centro experimental, que es parte de Cinecittà está al frente, el centro experimental está justo diagonal, y en el centro experimental está la Cineteca Nazionale, que es la Cinemateca Nacional de cine, y el centro, y al frente están los estudios, donde están los laboratorios y los teatros de posa, pero uno de los teatros más grandes, que era el número 2, donde Fellini está en la escuela de cine, porque el año que yo egresé de la escuela, el 85, en verano se quemó ese. Es verdad. Y ahora yo le voy a hacer una pregunta antes de pasar a lo nuestro. A lo nuestro, que nos preocupa también. A lo nuestro. Qué envidia me da hablar de todo esto. Porque podríamos tener una industria cinematográfica, y lo he dicho el otro día, tan importante como la que se tiene en Europa. Sí. Lo que pasa es que en Europa tienen un concepto de la cultura que es amplio, vasto y además subvencionado y pagado por el Estado. Un concepto de la industria cultural que es fundamental. Para ellos es el medio de sobrevivir. Yo digo, si yo pienso Italia sin cultura, no tendría nada que... Pero es que, o sea, es una industria. Le traslado lo mismo. Yo no puedo pensar Bolivia sin culturas en plural. Yo tampoco. No puedo. Pero, lo siento, pero no puedo. El tema es que en los programas, digamos, de gobierno, de todos los gobiernos, en programas de Estado, diremos, la cultura y la educación están divorciados del concepto de desarrollo económico. Correcto. Y el turismo, claro. Y el desarrollo también humano. Por supuesto. ¿No? Entonces digo... no puede existir ese divorcio, es un divorcio absolutamente innatural. ¿Sabe qué es lo que pasa, Mela? Que a los gobernantes, no solamente de Bolivia, sino en todas partes del mundo, les interesa tener al pueblo no culto. Un pueblo no culto, que no es lo mismo que inculto,
Un pueblo no culto es un pueblo fácilmente manipulable. Claro. Y puedes acarrearlo a donde quieras. Esta es la verdadera realidad. Al precipicio, al cadalso, a donde sea. Pero normalmente los líderes, Hitler, Mussolini, usted ha hablado del Duce, los grandes dictadores y los grandes movilizadores de masas justamente se caracterizaban por eso, por tener pueblos básicamente no formados. O poco informados también. O poco informados, ¿no? Yo creo que es un error porque nunca conectan la economía con el pensamiento, que es la industria de las ideas, porque para mí el pensamiento, la idea, es la raíz yo creo que de un fenómeno económico fundamental. O sea, darle el lugar y el precio a las ideas, que es lo que está haciendo, por ejemplo, pongo un ejemplo, Corea del Sur. Sí. Cambia su estructura económica a través de dar valor al mundo de las ideas. Correcto. Entonces, todo lo que ellos hacen como revolución cultural real es mandar a toda una generación a las mejores universidades del mundo, pagarlos, pero obligarles a que vuelvan. Claro. Y que devuelvan. Y eso es producto Kia, Samsung, y podemos seguir adelante. Tiene una de las industrias cinematográficas y musicales y culturales más grandes. Está colonizando Corea con su cultura. Sí, ¿qué es el K-pop? ¿Qué son las chicas del alto que hablan coreano y no español bien? No, yo creo que es un fenómeno que trasciende la moda. Yo creo que trasciende la moda. Mire lo que le voy a decir. Es que creo no es la moda. No es la moda. Es que exportan pensamiento. Exportan cultura. Y los gringos también han aprendido eso, porque yo me acuerdo cuando estudiábamos en la escuela, que cuando digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, los americanos llegan con 3 cosas a Europa: con chicle, Coca-Cola y películas. Claro. Y sin mandar una bala, colonizan el mundo. Por eso decimos The American Way of Life. Y nos rebelamos a eso, pero nos tendríamos que rebelar de la misma manera que ellos lo hicieron. O sea, colonizando con ideas el mundo. ¿Entiendes? Con películas, con libros, con canciones. Con cultura. Con cultura. Y Bolivia es un país pluricultural. Y económicamente, si uno piensa, ¿qué parte del PIB le trae el cine a los gringos, a los americanos? O sea, están las armas, la educación, porque las universidades. Sin duda. Y el cine. Claro. Parte del PIB. Entonces digo, ¿qué parte del mundo no han entendido nuestros gobernantes? ¿Qué parte de la economía no han entendido? Lo que no han entendido es qué parte de la economía no debo lucrar. Y como la cultura no les permite lucrar, por eso se dedican al extractivismo. Pero podrían lucrar. El Facebook, por ejemplo, el Twitter. Podrían, pero no lo hacen. 4 tipos o 3 han ido a un garaje y han creado el Facebook, que vale mucho más de nuestro petróleo. Mark Zuckerberg y compañía. Pero claro. O sea, los royalties de eso o sea, ¿quién en este mundo y qué están haciendo? El mundo de las ideas. El gran problema de Bolivia es no entienden, piensan que la cultura es un gasto y no una inversión. Ese es el tema. No, claro, mientras los actores culturales sean considerados, como usted me dijo hace un instante, fuera de micrófono, hijos de un dios menor, vamos a tener un problema estructural muy fuerte en el país. Somos hijos de un dios menor. Ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Porque no solo el cine, no solo la cinemateca, que nosotros existimos gracias a un puro pulmón y gracias a un grupo de gente que cree en la cinemateca, pero el resto, o sea, es como que es una cosa que es como es un gasto. Y pensar que la cinemateca es el lugar donde se conserva la memoria más importante de Bolivia. El archivo más importante videográfico está el cinematográfico. Y tenemos maravillas. Somos como archivo la 3ª cinemateca de América Latina. Yo he estado en grandes congresos y me siento, cuando voy a estos congresos, cuando voy como productora del cine me siento una cenicienta, pero cuando voy como directora de la Cinemateca, pues ahí me siento a charlar con México, me siento a charlar de tú a tú, porque tenemos un patrimonio de 1904 a la fecha y conservado. Nosotros ahora en estas gestiones hemos hecho la catalogación del patrimonio.
O sea, sabemos exactamente qué tenemos, en qué estado estamos. Tenemos como 8.700 rollos de cine boliviano. 8.700 rollos de qué. Y de cine internacional 33.000. Wow. Y todos preservados en bóvedas, conservados. Y ahora estamos en el proyecto de la digitalización. Y estamos sacando a la luz maravillas. Acabamos de sacar Sucre, la ciudad blanca, una película que hizo Cerruto, sí, ¿no? Y que estuvo en Cannes y en Venecia, ¿no? Y ahora todo el mundo nos está escribiendo, por favor, queremos que la traigan a Sucre. O sea, estamos sacando y poniendo en valor el patrimonio maravilloso que tiene Bolivia. Solo dígame una cosa, dígame que conoció usted a Ennio Morricone y ya... Sí, claro, y trabajé como asistente en una película, le voy a avisar cuál, Il Matone. Il Matone. Il Matone, donde actúa la hermana de Fellini. Es una película que es una trilogía que hicieron, está el que hizo Mediterráneo, que es Tornatore, el hermano Giuseppe de Tornatore, sí, que mucha gente lo conocerá no tanto lo conocerá por Cinema Paradiso, ¿no? Más sí, a Tornatore. Pero hicieron una trilogía. Ya, de acuerdo. Que se llamó, el corto era de Marco Tulio Giordana. Marco Tulio Giordana. Que hizo la dirección del Matone. Yo hice asistente de edición en esa película. Y ahí musicalizó el maestro Morricone. Y nos dio clases Morricone en el centro experimental. Así que yo conocí a los grandes, conocí a Fellini también cuando hizo en Cinecittà, que hizo la película que es basada en su biografía, La entrevista, sí, que la protagonizó Rubini, sí, ¿no? Ahí yo hice asistente voluntaria. Entonces conocimos a los grandes, porque yo estudié el 85 al 89 en el centro experimental, y todavía estaban los de oro, ¿no? Todos nos dieron que Sergio Leone. Bueno. Así que yo me puedo considerar que puedo morir feliz. Sergio Leone, estandarte del spaghetti western. No, lo amé, no solo eso. No solamente él. No porque, solo eso. O sea, creo que él realiza Érase una vez en América, que es una Once película Upon a Time in America, que es una obra de arte con Robert De Niro. Esa ingresé al centro experimental. Bueno, yo me podría quedar porque horas. Me dijeron... me pregunta, yo no sabía que estaba él en el Sergio Leone estaba ahí en el jurado. Sí. Estaba Sergio Leone, estaba Roberto Perpignani y Baragli era el editor de Once Upon a Time in America. Y de otras tantas películas de Leone, de toda la vida. Sí. Eran tres, para mí desconocida, venía de Bolivia el 85, no había internet, no había nada. No había nada. Y eran tres personas, un barbón que se parecía mucho a don Cacho Soria. Es verdad. Muchísimo. Es verdad, ahora que lo dices, es verdad. Un señor con la barba era idéntico. Y además tenía la cara de Papá Noel. Sí, de Papá Noel, sí. Y cuando me pregunta, me dice, a ver, esta boliviana, ¿qué le preguntamos si se reía? Y me pregunta, me dice, a ver, una película que ya le haya impresionado por el sonido. Y el 84 salió en el Monje Campero, fui a ver con Pablo Agassi. Hombre, un abrazo a Pablo, nos ve todos los días. Once Upon a Time in America. Y yo lo dije en inglés, porque yo no sabía que se llamaba C'era una volta en América. Sí, y le dije Once Upon a Time in America. Y todos rieron, dije, ¿qué he dicho? Y entonces, desarrolle, señora. Y empecé a hablar del sonido, de la música y de todo. Y entonces, ¿y usted lo conoce en foto? Me dijo, no. Y se paró y me dijo, mucho gusto, Sergio Leone. ¡Ay, Dios mío! Quedé. Yo me hubiera muerto. Otro me dije, Baragli. Me hubiera dado un infarto total. Ahí me dio, yo allí supe, entré a la escuela. Mela Márquez, muchas gracias por haber estado. Este es un espacio para la Cinemateca, vengan cuando quieran. Un gusto. Así que los invito a la Cinemateca, que yo siempre repito, no es solo un cine, es del Archivo Fílmico Boliviano, único en su género, y también un lugar donde usted puede gozar de cine nacional, de calidad. Pues ya está la programa. Y a buen precio, además, sí, ¿no? Precioso. Así que, por favor. Y el lugar está francamente Y visiten nuestra página web www.cinematecaboliviana.net. Un placer, Mela, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. No? Grazie tanti. Prego.